dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Oh, un corazón. Espero que hayan puesto atención a lo que la letra decía, pero él está buscando un corazón que anhele servirle. Y bueno, para empezar, quiero empezar compartiéndoles cómo fue que Dios me dio este llamado a las misiones. Y no fue como que de la noche a la mañana. Dios tuvo un proceso en mi vida. Yo creo que tenía de 7 a 8 años cuando Dios empezó a poner un fuerte anhelo en mi corazón por ir por esas almas que se estaban perdiendo. Yo recuerdo que iba con mis papás a las plazas y compartíamos la palabra y con el grupo de evangelismo de la iglesia salíamos, y yo estaba pequeña y a lo mejor como que nadie me pelaba, ¿no? Me decían, no, tú agarra el folletito y cuando vayamos tú se lo das. Y yo, bueno, y yo tenía un corazón dispuesto a servirle a Dios. Y con el tiempo Dios fue haciendo más grande este deseo por las almas que se pierden. Y mi primer viaje creo que fue a los 13 años. Estaba acompañada de mi mamá, fuimos a Manzanillo, Colima.
Después Dios me llevó a Michoacán con mi papá. Y después mi primer viaje sola fue el verano del año pasado a el sur de México. Tuve la oportunidad de un mes entero ir por diferentes partes de México compartiendo el evangelio y compartiendo las buenas noticias. Y la verdad es que yo amo hacer eso, yo amo compartir del amor de otras personas, decirle a la gente que hay una salvación. Pero ustedes recordarán, ¿no?, que hace tiempo subí aquí y les dije que Dios me había llamado a Panamá. Y créanme que en mis planes no estaba para nada ir a Panamá. O sea, yo estaba muy tranquila. La verdad es que yo tenía planes para este verano, que Dios los cambió para cumplir su propósito. Y en Panamá yo pude ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Pude ver a Él cómo actuaba en cada momento, en cada circunstancia. Les agradezco por sus oraciones porque sé que estuvieron orando, porque sé que tenía el apoyo de mi iglesia en oración. Y bueno, quiero compartirles un poquito de lo que en Panamá se vive en la forma espiritual. Como ustedes saben, y si no saben les voy a contar, Panamá es un puerto y en ese lugar hay muchas personas de diferentes lugares. Fácil, en este viaje conocí a gente italiana, conocí a mexicanos que estaban en Panamá, a panameños, a venezolanos, a turcos, a chinos. Conocí a una gran cantidad de personas de diferentes partes del mundo en Panamá. Y por lo tanto que había diferentes personas en ese lugar, había demasiadas creencias erróneas. Había muchas creencias hindús también, había asiáticas y la gran mayoría de las personas no tenía un conocimiento de quién era Dios. Ellos no sabían quién era Dios. Yo sé que eso también pasa aquí en México, que también hay personas que no conocen quién es Dios, pero yo nunca lo había visto de esa manera. Porque en las calles, las personas que yo me topaba eran gente que nunca habían escuchado el nombre de Jesús, que no sabían que había un Salvador, que eran personas que nunca habían conocido a un Dios verdadero. Al menos aquí en México tienen una noción, ¿no? Y pórtate bien porque Dios se enoja y cosas así a un niño. Pero en ese lugar no sabían quién era Dios. Y yo pude ver cómo durante este tiempo que Dios me permitió estar ahí, cómo esas vendas eran quitadas y ellos venían a verdad, porque dice la palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esas vendas caían de sus ojos, espiritualmente lo pude ver, que esas vendas eran quitadas de sus ojos y ellos venían a libertad, y ellos podían entender la verdad y ellos podían caminar en verdad. Y esas personas tenían un corazón que anhelaba escuchar quién era Dios, querían conocer más. Y estas personas eran las que se acercaban contigo y te decían, ¿dónde hay una iglesia? Quiero empezar en una iglesia, quiero que me digan quién es Dios, quiero conocerlo. Y esto para mí fue como, wow, o sea, hay una necesidad tan grande en este lugar, la gente no conoce quién es Dios. Y para que se den una idea de lo que les estoy hablando, en una ocasión hay una calle que me encantaba en Panamá, que era se llamaba 5 de Mayo, y en esta calle era como un Tepito, pero en Panamá, un lugar donde podías encontrar de todo, y siempre estaba repleto de gente, y para mí era el lugar perfecto porque había gente que no conocía a Dios y a la cual podía hablarle. Y en una ocasión llegamos a esta calle y Dios me muestra a un grupo de 4 jóvenes y me dice, vas a hablar con ellos. Y dije, pues si hay tantas personas, ¿por qué con ellos? Está bien. Y ahí va Sofía con esos jóvenes. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que habla siempre a través de ti. Siempre vas tú como que, yo sé cómo hacerlo y Dios es el que lo hace. El Espíritu Santo habla siempre a través de ti y a lo mejor tú no conoces a la persona, pero el Espíritu Santo trae revelación de la circunstancia por la cual ellos están pasando o la vida que ellos han llevado. Y total, no les comparto y
3 de ellos me dicen, yo quiero aceptar ese regalo de la vida eterna, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Hacen la oración y cuando terminamos, uno de ellos me voltea a ver y me dice, ¿sabes que yo soy testigo de Jehová? Pero nadie antes me había hablado con tanta verdad. Y yo así de, wow. Y el otro joven de la otra orilla me dice, yo soy mormón. Me dice, pero quiero conocer a un Dios verdadero. Quiero conocer quién es Dios. Entonces fue como, gracias Dios. Y el tercer joven me dice, yo soy católico y yo nací en una casa católica, pero solamente iba los domingos a la iglesia. Dice, yo quiero tener una relación personal con él. Y el cuarto joven me dice, yo no creo en Dios. Y yo, chido. Entonces agradezco por su tiempo, le digo, puedo orar por ti, oro por él. Me doy la vuelta, voy caminando y este joven me alcanza y me toca mi hombro y me dice, ¿sabes qué? Quiero conocerlo. Dijo, yo sé que existe un Dios y yo lo reconozco y yo quiero conocer quién es ese Dios. Y él hace la oración de fe, viene a Dios, pero eso es para que se den cuenta de la cantidad tan grande de otras creencias que había en ese lugar. Y a lo mejor son comunes para nosotros, pero así como esos jóvenes había muchas creencias diferentes en ese lugar, pero que verdaderamente no les enseñaban quién era un Dios verdadero. Tuve la oportunidad de ir a una ciudad que se llamaba Colón. Esta ciudad era una ciudad llena de oscuridad, llena de tinieblas. ¿Ustedes han visto alguna vez una película de zombies? Que las ciudades están así como desoladas y la pared rota y no sé, todo gris y solo. Literalmente esa ciudad era así. La ciudad era una ciudad como abandonada, se veía desolada, pero sí había gente en ese lugar. Era una ciudad gris que apenas entramos y en nuestro espíritu sentimos algo que era contrario al Espíritu Santo. Y había un espíritu de muerte muy fuerte en ese lugar. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a hacer ministración, era una plaza principal de la ciudad, y solamente había 10 personas y estaban dispersas en esa plaza. Y Dios nos decía que alabáramos, que con la alabanza ese espíritu se iba a ir y que se iban a empezar a limpiar los aires de ese lugar. Y empezamos a alabar a Dios porque sabemos que el mundo espiritual es más real que que en el que estamos. Y empezamos a alabar y oramos y reprendimos y vimos cómo ese lugar fue limpio espiritualmente de esa opresión tan fuerte que había en ese lugar. Cuando terminamos de ministrar, cuando presentamos el drama, cuando terminamos de hacer todo, fácil, había más de 100 personas en esa plaza. ¿Cómo pasó? Yo no sé. Dios fue el que se encargó de eso. Él trajo a las personas a ese lugar, Él las atrajo. Y más de 60 personas en esa plaza fueron salvas. Y esas personas se acercaban a la gente de la iglesia con la que estábamos y les decían, yo necesito a un Salvador. Yo necesito tener un crecimiento espiritual. O sea, ellos nunca habían escuchado a Dios o escuchaban de un Dios muerto. Y ellos querían conocer a Dios. Entonces, gloria a Dios porque en ese lugar, en esa ciudad, sabemos que Dios movió su mano poderosa para hacer milagros en ese lugar y gente fue liberada. Otro de los testimonios que les quiero compartir es cuando estábamos otra vez en la calle 5 de Mayo, les digo que era mi calle favorita. En ese lugar un día llegamos a hacer ministración y terminando la administración nos acercamos a un grupo de jóvenes, de gente que estaba ahí y eran familias, eran 3 familias con las que nos acercamos y compartiendo con ellas, las 3 personas tenían un problema, las 3 mujeres de las 3 familias tenían un problema físico, un problema de salud. Y pudimos ver cómo la mano de Dios se movía haciendo sanidades en ese lugar. Y gloria a Dios por eso, porque solamente Él es el que lo puede hacer cuando somos siervos inútiles, verdaderamente. Él es el que hace la obra a través de nosotros.
Él es el que puede sanar, Él es el que puede liberar. Y bueno, durante este viaje también tuve la oportunidad de ir a la jungla. Y déjenme les digo algo, yo amo el mar, amo el mar. Crecí en una ciudad que estaba a media hora de Tampico y yo amaba ir a la playa cuando estaba chiquita, pero no me gustan los ríos. ¿Y cómo llegabas a la jungla? En una lancha o en un bote. Y yo, ay Señor, bueno, en ti pongo mi confianza. Y llegamos a esta jungla, a esta aldea, donde las únicas personas cristianas eran los pastores. Ahí tenían su pequeña iglesia. Han entrado a la oficina de abajo? ¿A la de administración? Si la han visto, creo que la iglesia era mucho más pequeña de eso. Estaba muy pequeña y eran 3 paredes. Eran 3 paredes con láminas arriba. Pero en ese lugar alababan a Dios y en ese lugar podía sentir la presencia del Espíritu Santo. Y recuerdo que salimos a hacer evangelismo casa por casa, bueno, choza por choza, porque eran casitas muy pequeñas. Íbamos y le hablábamos a las personas de Dios y mucha de la gente de esa misma aldea decidió venir al culto de esa noche y mucha gente pudo ser salva. Pudieron ser salvos y pudimos orar por ellos y tuvimos la oportunidad de convivir con ellos. Pero no solamente estuvimos en esa aldea, todos los días que estuvimos ahí nos transportábamos a una aldea diferente, donde había gente de la comunidad, de la iglesia. Había gente que tenía que venir en un bote o en una lancha o en un caballo, porque también si estaban del mismo lado de la acera, se podría decir del mismo lado del río, se transportaban en caballos, porque el lugar era muy pantanoso y si tú caminabas ibas a llegar hasta la rodilla de lodo. Entonces esas personas venían desde muy lejos para escuchar la palabra de Dios. Y algo que a mí me sorprendió fue el pastor con el cual pudimos trabajar en la jungla, se llamaba Joel, y Joel tenía 2 niños, una niña y un niño, pequeños, y su esposa y su papá. Y los niños iban a una escuela que era la única escuela que estaba como que en todo ese sector. Y el pastor pasaba por casi 20 niños en su botecito y nos llevaba a nosotros. Imagínense cómo íbamos. Yo tenía mucho miedo porque no me gustaban los ríos. Y él pasaba por todas esas diferentes aldeas recogiendo a los niños para llevarlos a la escuela. Y yo recuerdo, y lo que se me quedó muy grabado es una mujer que nunca había querido ir a la iglesia. Ella tenía su corazón muy duro y ella nunca aceptó ir a una iglesia. Y el pastor todos los días iba por sus niños a su aldea para llevarlos a la escuela. Y el pastor bien feliz, ¿no? Que Dios la bendiga, y la señora, sí, bye. Y yo como, bueno, pero fíjense, esa es la manera en la cual nosotros debemos de actuar. Ahí es donde dice la palabra, ¿no? Que ames a tus enemigos. Él amaba a esa alma y él hacía eso por amor a esa alma, para que esa persona un día pueda conocer quién es Dios. Y esa mujer ha ido a la iglesia 2 veces desde esa vez que yo tuve la oportunidad de conocerla. Y eso es lo que te maravillas, ¿no? De saber que hay gente que ama tanto a Dios, que dispone su corazón de ir aldea por aldea recogiendo niños para llevarlos a la escuela. En una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a la escuela donde esos niños iban. Y fue algo muy bonito porque había mamás, muchas mamás en ese lugar, y había también papás que como la escuela estaba muy lejos de su aldea, la mamá decidía quedarse con el niño todo el día que estuviera en la escuela y para al final llevárselo a su casa porque era muy difícil ir, regresarte y regresar por el niño a la escuela. Entonces, cuando presentamos el drama, el salón de clases, el único salón de clases que había para los niños de 1º a 6º grado, era muy, muy pequeño. Era como el tamaño de la oficina. Para una oficina está bien el tamaño, pero para un salón de clases donde hay niños de 1º a 6º grado es un lugar muy pequeño. Y había un kinder al lado que era hecho de palitos y de tablas que los propios papás de los niños habían encontrado, y había 5 niños en el kinder.
Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, compartir los alimentos con ellos. Y fue algo muy bonito ver cómo estos niños podían encontrar a un Dios verdadero. Y el pastor tomó la decisión de que a esos niños que por los cuales pasaba todas las mañanas saliendo de la escuela, un cierto día iba a empezar un culto infantil para ellos. Y gloria a Dios por eso, porque Dios está haciendo cosas muy poderosas en esos lugares, que son lugares muy alejados. Déjenme les digo que aquí en México estamos muy bendecidos. El gobierno, mucha gente se queja, ¿no? Pero el gobierno apoya mucho a las personas que no tienen. Apoya con becas a los estudiantes, apoya con despensas, a la gente que no tiene pensión también les da un apoyo, está el seguro popular, hay muchas ayudas. Y el gobierno en Panamá no ayuda para nada a la gente, para nada. No tienen ayudas de parte del gobierno. Y la gente que tiene las posibilidades económicas no lo hace porque en Panamá es muy diferente a México. Aquí nos echamos la mano, ¿no? Allá es que cada quien se hace con sus propias uñas. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y lo que yo cree con mi propio dinero es mío. Y ellos no apoyan a las personas que no tienen los recursos. Entonces fue una gran bendición poder compartir con todas esas personas en ese lugar. Y quiero decirles algo. Todos los cristianos estamos obligados a abrazar la gran comisión que está en Mateo 28, del 18 al 20. Búsquenlo. Mateo 28. Del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no nada más se los dio a la gente que iba a ir a las naciones, ¿no? Esto es una comisión dada por Dios para todos nosotros. Así que tiene que accionarla, tiene que empezar a ejecutarla, porque es una comisión que Él nos ha dado. Y es que tenemos que ir y hacer discípulos. Y bueno, yo les quería, la palabra que les voy a compartir, como les dice, tiene como nombre corazón misionero. Y yo les quería decir que para mí los cristianos somos muy similares a un ejército. Porque en el ejército, no sé si usted alguna vez ha visto una película de guerra y van todos, son muchos y van todos formaditos y cada quien tiene un propósito. Y también hay misiones especiales y muchas cosas. Y como la Biblia dice, somos el cuerpo de Dios. Y un dedo no es, o la cabeza no es más importante que un dedo, o el pie más importante que la mano. Todos somos esenciales para Dios y para cumplir su propósito. Y todos tenemos un propósito diferente. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué harías si Dios te llamara y te apartara para que fueras a servirle a otro lugar? Piénsalo, en serio, piénsalo. ¿Qué harías si Dios te llamara y te apartara para que fueras a otro lugar? Quiero que vayamos a Isaías 6. Isaías 6, del 6 al 8. En Isaías 6, en este capítulo es cuando Isaías recibe su llamado. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: He aquí toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El punto número 1 de lo que los quiero compartir es que un misionero atiende al llamado de Dios. Un misionero atiende al llamado de Dios de la misma manera que Isaías lo hizo. Isaías no se puso a pensar así como que iré o no iré, o al rato, mejor después, mejor mañana, en un año, cuando termine esto. Isaías al instante dijo: heme aquí, envíame a mí.
Él respondió a ese llamado. Y el punto número 2 que les quiero compartir es que un misionero asume los riesgos. Acompáñenme a Hechos 21:13. Hechos 21:13. Amén. Les voy a leer. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En las misiones es donde se pone a prueba tu fe, el amor y la confianza en Dios. Porque créanme que es bien fácil decir así como que, no, sí, yo creo que Dios va a mover montañas. Pero cuando ves que todo está en contra tuya y que nada sale como tú esperabas, tienes que mantener tu fe firme y la confianza en Dios, en que Él lo va a hacer. En que si Él te dijo que era por aquí y ves que no hay camino, tienes que confiar en que Él lo va a abrir. Porque eso es lo difícil. Las misiones por lo general no son nada bonitas. Créanme que no son nada bonitas porque requieren de mucha negación y sacrificios. En el campo misionero, yo les compartí a mis papás que nunca vas a ver el lado bonito de la ciudad. Porque yo recuerdo que cuando íbamos a viajar a otras ciudades, teníamos que pasar por el área turista de Panamá. Y wow, era un lugar precioso. Y veías todos los edificios y los lugares turísticos y las tiendas, los restaurantes. Y veías la playa y veías la senda costera. Eran tantas cosas bien bonitas, ¿no? Pero era como tener a Nueva York al lado de Haití. Era un contraste muy fuerte en ese lugar, porque había extrema pobreza y había gente con mucho dinero en ese lugar. Y obviamente no íbamos a los lugares bonitos, ¿verdad? Estabas junto a personas que a lo mejor tenían su piel enllagada. Y en algún otro momento de mi vida, a lo mejor a mí hasta cosita me hubiera dado acercarme a ellos. Pero cuando ves a las personas no como una persona, sino como un alma que Dios quiere salvar, todos esos estereotipos se quitan. Tú quieres ir a salvar a esa persona porque esa persona también necesita de Jesús. Perdón. Porque un misionero asume los retos y también las consecuencias. Como Jesús asumió ese reto de venir a este mundo a morir por nosotros. Y su consecuencia fue, Él tuvo que morir por nosotros. Y Él lo aceptó con un corazón de amor porque Él nos amó y por eso vino a morir por nosotros. Número 3, un misionero está dispuesto a dejarlo todo. Acompáñenme a Lucas 14. Lucas 14, 26 al 27. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El seguir a Cristo es más que simples palabras. Seguir a Cristo es una decisión que tienes que tomar. Y es algo verdadero porque esto no es solamente como que, ay, sí, ya no, ¿verdad? Yo amo demasiado a mis papás. Soy la más chiquita y por lo tanto siempre he estado pegada mucho a ellos. Y el decir, no, verdaderamente yo en mis días normales no tengo tiempo para pasar mucho con ellos. Porque llego muy tarde de la escuela, salgo a las 6 de la mañana de mi casa y llego como a las 6:30 y tengo cosas que hacer y tarea y comer y bañarme y dormir. Y mi verano es mi tiempo como en el que puedo hacer todo lo que no hice en todo el año. Pero el ir a una misión es dejar tu familia, dejar tus comodidades, dejar todo lo que te hace feliz. En cierto sentido, ¿no? En tu casa, la tele, no sé, la iglesia, tus viajes
Yo tenía planes para este verano. Mi tía quería que fuera a pasar un tiempo con ella a DF, me encanta DF. Yo quería ir con mi mamá a Oaxaca. Mis amigos me invitaban a viajes, a fiestas. Era como un tiempo para relajarme, ¿no? Para distraerme de todo lo que había pasado en el año escolar y así. Pero Dios tenía otros planes, planes diferentes y planes con un propósito. Y, y yo decidí tomar ese privilegio de Dios. Yo decidí tomar ese riesgo de ir a un lugar desconocido para mí y compartir el Evangelio con otras personas que no conocían de Dios. Es difícil dejarlo todo aquello que tanto amas por amor a Cristo. Por eso tenemos que desarrollar convicciones conforme a las Escrituras para poder tomar decisiones correctas, decisiones radicales. Número 4. Un misionero debe estar listo a pagar el precio. Mateo 5, 11 al 12. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupiren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Actualmente, Tavo lo decía en la alabanza, ¿no? O sea, alaben a Dios porque hay personas que no lo pueden hacer. Hay personas que no pueden alabarlo libremente. Actualmente en muchos países del mundo, más de origen comunista y islámico, hay una gran persecución en contra de los cristianos. La gente es insultada, es golpeada, queman sus casas, sus iglesias, son encarcelados, pero muchos y la gran mayoría tienen que pagar con su vida. Los matan simplemente por creer en Dios. Cuando una persona se convierte al cristianismo de la religión islam, o sea, si son islámicos y se convierten al cristianismo, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, la familia lo rechaza. Imagínense, es como ser desterrado de tu propio hogar. Imagínense qué fuerte, y nosotros estamos aquí en alabanza y ni siquiera podemos alabar a Dios. Estamos distraídos pensando en otras cosas. Que nuestro diario vivir refleje a Dios verdaderamente porque tenemos esa oportunidad de hacerlo. Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, ¿verdad? No con pleitos ni nada. Vamos a leer 1 Pedro 4, 15 al 16, está a un ladito. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no os avergoncéis, sino glorificar a Dios por ello. Estas personas están siendo matadas por su fe en Dios. Y no sé si ustedes se acuerdan de la canción que dice que he decidido seguir a Cristo. Dice, la cruz delante y el mundo atrás. Ese hombre tuvo que perder a sus hijos, a su esposa y también su vida. Pero para que el evangelio fuera extendido aún más. Para que esa tribu completa pudiera venir a conocer a Dios. Número 5. Un misionero debe visualizar la eternidad. Eso está en Hebreos 11:13.
Amén. Bueno, en este capítulo habla sobre la fe y habla sobre todas las personas que tuvieron fe, como Enoc, como Abraham, como Noé, que creyeron sin ver. Y en el capítulo 13, que es el que vamos a leer, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchas veces estamos esperando ver nuestra recompensa aquí en esta tierra, pero dice que el galardón está en los cielos. Y déjenme les digo algo, Dios es grande y Dios nos bendice todo el tiempo, pero nuestra mayor recompensa va a estar en los cielos. Tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo, solamente somos extranjeros, ministros y representantes de Dios en esta tierra. Amén. Quiero que, para concluir estos puntos que les compartí, quiero que vayamos a Lucas 17:10. Lo estoy ejercitando para ver si se saben los libros de la Biblia. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Amén. Todo lo que hacemos no es porque nosotros lo quisimos hacer, es porque Dios nos mandó a hacerlo y somos siervos inútiles. Es algo que siempre he tenido muy presente, que somos siervos inútiles. Solamente es por agradecimiento a Él. Y yo te quiero compartir algo. Muchas veces creemos que las misiones es para gente joven. Pero te quiero compartir de una persona que conocí hace 2 años. Es una mujer llamada Billy. Billy tiene 65 años. Y Billy, cuando era joven, ella había sentido un llamado a las misiones, pero ella nunca lo activó. Ella no lo activó. Pero ese anhelo estaba en su corazón. Y un día ella servía y hacía cosas buenas. Pero un día Dios habla a su corazón y le dice, Billy, un día me dijiste que no, porque tenías una vida por delante, porque ella le dijo a Dios que no, porque ella estaba recién casada, ella quería tener hijos, ella quería criarlos, terminar su carrera, muchas cosas, ¿no? Y ahora sus hijos están grandes, tienen nietos, y Dios le vuelve a llamar y le dice, Billy, tu llamado es este. Así que Billy toma esa oportunidad que Dios le estaba dando otra vez y ella empieza su llamado misionero. Y es una mujer que yo amo mucho, una mujer muy sabia y de gran ejemplo para mí. Y déjenme les digo algo, eso de la edad es solamente algo que nosotros hemos puesto como barrera para que Dios cumpla el llamado que Él tiene para nosotros. O que porque tengo hijos. Conozco a una mujer llamada Peggy, y Peggy este verano fue a Gambia, a África, a servir en brigadas médicas. Y no se fue Peggy sola, Peggy iba con 2 niños y una niña. Y Peggy iba con su esposo, que también es médico, y Peggy iba con su mamá. La familia entera fue a servirle a Dios y yo lo veo y yo amo a Dios de esa manera. O sea, esas personas están dispuestas a dejar su tiempo, su profesión, para servirle a Dios. Y nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a apagar la televisión 5 minutos para ponernos a escudriñar su palabra. A lo mejor tú no tienes el llamado misionero. Tú no tienes ese llamado, pero la gran comisión sigue ahí y es para ti. Es para ti. Tú tienes una gran misión. Yo sé que cuando yo no estoy en el campo misionero, yo tengo una gran misión
en mi casa, en mi escuela. Sé que Dios me ha puesto en mi escuela como un canal de bendición para esos jóvenes que están ahí. Gracias, hermano. Porque sé que hay otros jóvenes cristianos, pero que no han decidido vivir como Dios lo manda. Y cuando ellos ven que tú eres la diferencia, haces un cambio en sus vidas, haces un cambio en su forma de pensar. Con el simple hecho de no copiarte en un examen, joven, haces la diferencia en tu escuela. Con el simple hecho de no salirte de clases. En mi escuela todos salen de las clases. No sé, yo nunca lo hago. Con el simple hecho de respetar a tu maestro suplente, ¿no? Yo sé que hago un cambio en esa escuela con mi ejemplo. Con tu ejemplo, tú puedes hacer ese cambio en tu trabajo, con respetar a tus jefes, con honrarlos. Tú puedes hacer un ejemplo, tú puedes hacer un cambio y tú puedes abrir puertas al evangelio en ese lugar donde tú estás. Tu misión es muy importante. A lo mejor tú estás en tu trabajo y todo el mundo se la pasa peleando, pero tú haces la diferencia y toma la decisión de vivir como Cristo vivió. A lo mejor tú estás en el trabajo y la gente siempre se la pasa criticando a los demás. No seas parte de eso. Muy bueno, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no trabajo y yo ya terminé la escuela, soy una madre de casa. Tienes un trabajo mucho más importante, que es tu familia, tus hijos, tu esposo. Todos tenemos una gran misión y debemos de cumplir el propósito por el cual estamos en este lugar. La gran comisión es para todos, no hay excepciones. La canción decía que Él está buscando un corazón que anhele servirle. Dice que sin importar cuál sea el llamado, sin importar cuál sea tu llamado, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Un corazón dispuesto, tienes que tenerlo siempre. Yo, en serio, quiero orar por ustedes. Ya, esto era todo lo que tenía que compartir con ustedes. Quiero orar por ustedes.